Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Noelia Bouid. Primero que nada, agradecer al doctor Mario Pellizzari, que nos va a brindar un año más, una conferencia para este módulo de obstetricia. Muchas gracias, Mario. Todos lo conocen como Peli. Le digo, lo presento con todo su largo y gran currículum y no quiere. Él es el doctor Peli, bueno, pero todos saben que él es especialista en toda medicina fetal, obstétrica y en piel y en pediátrica. Si tengo que seguir, no vamos a terminar. Más que nada, bueno, agradecerle, aprovechar el tiempo mientras se conectan todos para recordarles a todos los residentes que nos vamos a juntar en Córdoba, en el Congreso de SORDIC, en el encuentro número 50. Así que bueno, los esperamos a todos por ahí, aprovechamos para pasar los avisos. Y bueno, agradecer a Fardit por este espacio. Y nada, todo tuyo, Mario. Muchísimas gracias, como todos los años. Dale. Bueno, gracias, Noé. Empezamos siempre con los agradecimientos. Gracias a Fardit, a la Federación, que hace este gran esfuerzo para que la radiología llegue a todos los confines del país, a todos los puntos. Agradecer a Bayer, que nos auspicia y nos da esta plataforma que es realmente interesante. Y bueno, cualquier momento me voy a dedicar a la neuroradiología porque uno va mutando. Pero bueno, del feto me encanta, el niño me encanta y si algo me gusta del feto son los riñones. Y hoy vamos a tocar un tema que es realmente difícil, un tema arduo, un tema que nadie quiere tocar porque es extremadamente complicado, que son las nefropatías y son los quistes en los riñones y qué hacemos con los quistes en los riñones del feto y dónde lo meto y cómo lo pongo. Yo tampoco lo sé, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible en esto. Bueno, el riñón fetal normal, les muestro un riñón, así se ven bonitos. Hoy con los equipos de aparatología de ultrasonido que tenemos, lo podemos ver fantástico. Lo podemos empezar ya a chusmear en semana 11 o 12 y ya en la semana 16 tenemos que verlos prácticamente a todos. Habitualmente están ubicados en la posición lumbar, son de contornos bien definidos. Tenemos una diferenciación córtico-medular que empieza a aparecer alrededor de la semana 18 y 20, entonces antes no hablen de diferenciación córtico-medular. Y va madurando hasta la semana 32, que siempre es hipoecogénico, siempre es negrito en relación al hígado. Bueno, este es un videito para que ustedes vean cómo se ve un riñón en el corte transverso, es lo mismo que verlo en el niño, lo mismo que verlo en el adulto, y otra cosa que vemos siempre de la vía urinaria es la vejiga. Esta es la mejor definición que puedo encontrar de nefropatía. Hoy vamos a hablar de nefropatía, o sea, lo que le pasa al riñón, no lo que le pasa a la vía urinaria, lo que le pasa al riñón. Y la mejor definición es de Fred Adny, es un belga que vive en Francia, que lo hizo en el 2017, es la enfermedad del parénquima renal, donde la consecuencia es potencialmente una reducción de la capacidad funcional del riñón. Ustedes saben que nosotros con ecografía no podemos saber si un riñón funciona o no en el útero, ni afuera tampoco, pero tenemos algunas cositas en el útero que vemos el líquido amniótico, si está disminuido o no, y podemos intuir la función renal. Pero acuérdense que la ecografía ve, pero ve la morfología, no ve la función. Bien. Antes de entrar a las nefropatías en sí, le voy a dar un pequeño cositas de algunas cuestiones renales que por ahí entran dentro de las nefropatías y dentro de no, que una es la genesia renal. La genesia renal que puede ser bilateral o unilateral. Si es bilateral, sí entra dentro de las nefropatías porque es muy compatible con la vida. No puede vivir un humano que nace sin los riñones. La detección prenatal es del 91%, alrededor de la semana 21 y acaba de haber un oligoamio total a partir del segundo trimestre. Y la unilateral, que es mucho más frecuente, que ambos sexos por igual y hay una recurrencia familiar. Y esta foto que yo les muestro siempre, una foto viejísima que yo tengo, y lo que uno tiene que tener siempre en cuenta es ver la forma de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene siempre esa forma de Y o de B corta, como la quieren llamar, y cuando el riñón no está en ese lugar, tiene una forma alargadita. Ustedes saben que los riñones en la semana 5 o 6 se forman en la pelvis del humano, y de ahí empiezan a subir
y llegan hasta tomar en contacto con la suprarrenal, y cuando toca el contacto con la suprarrenal lo envuelve, por eso tiene esa formita. Cuando el riñón no llega a la fosa lumbar, la suprarrenal queda de una forma alargada, que es la forma original de la suprarrenal. Entonces, en la agenesia renal unilateral, yo voy a tener un riñón que voy a estar de forma normal y el otro no va a estar en su lugar, y la suprarrenal entonces va a tener esa formita alargada. Y yo como sé que el riñón del otro lado no está o no está ectópico, porque el riñón sano tiene que estar aumentado de volumen. Ustedes saben que el riñón mide más o menos como la edad gestacional, más o menos 1. En la semana 22 el riñón tiene que medir 22. Acá estamos en el embarazo en semana 31 de gestación, o sea que el riñón tiene que medir 31 milímetros más o menos. Y acá el riñón sano está midiendo 44. Quiere decir que está grande, quiere decir que está compensando, quiere decir que el otro no está. Entonces podemos decir que el riñón, hay una agenesia renal unilateral. Bien, acá tenemos otro caso de agenesia renal unilateral, donde una suprarrenal está alargada, la otra suprarrenal está normal y el riñoncito está normal. En la agenesia renal bilateral, acá las dos suprarrenales van a estar alargadas, va a haber un oligoamnio total porque no se va a formar líquido amniótico, y cuando el Doppler no voy a poder encontrar las arterias renales. Entonces hay un oligoamnio severo, hay ausencia de visualización de la vejiga no la voy a ver, los riñones no los identifico. En este caso, por ser un síndrome, otras cuestiones malformativas que tenía el feto, hicimos una resonancia y en la resonancia vemos que las dos fosas renales están también vacías. Bien, el riñón ectópico es una falla en el ascenso. Ustedes saben que, como les expliqué, el riñón se forma en la pelvis y sube. Y habitualmente puede quedarse ahí abajo, que se llama riñón pelviano, puede subir un poquito y estancarse, que se llama riñón ilíaco, o puede pasarse en la ida y irse al tórax, y un riñón ectópico intratorácico. Y a su vez el riñón puede irse a uno de los laterales y podemos fusionarse con el riñón contralateral. Entonces tenemos, de las ectopías renales, tenemos el riñón pelviano, que es el más frecuente, el que queda ahí, y si sube un poquito más, se llama riñón ilíaco. Tenemos el intratorácico, que es rarísimo, yo vi 1 o 2 casos, que el riñón se va hacia el tórax, y si no, cuando se va hacia el contralateral y se une. Y ahí el más frecuente es el riñón herradura, que todos lo conocen, la ectopía cruzada, la doblemente cruzada, y el riñón en torta ok. El riñón pelviano, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en este caso un riñón izquierdo a las 20 semanas normal, en 2,4 centímetros, la suprarrenal derecha que está estirada, entonces, pero el riñón contralateral está de tamaño conservado, hay que ir a buscarlo, y el riñón derecho estaba en la fosa pelviana. Entonces ahí tenemos una ectopía renal, un riñón pelviano. Acá tenemos a la semana 25, ya tiene mucho más definición, cómo le llega una arteria aberrante que tiene. Habitualmente el riñón, cuando está ectópico, en este caso este pelviano, suele ser un poco más pequeño, y suelen estar asociados a algún tipo de malformaciones de la vía urinaria también. A veces tienen más predisposición para tener un megaurétero, para tener un reflujo, etc. Acá tenemos otro riñón pelviano muy bonito, muy lindo, como estaba el riñón derecho también acá a nivel pelviano. Cuando está un poquito más alto, cerca de los vasos ilíacos, como en este caso, a mí me gusta llamarlo riñón ilíaco. Acá tenemos otro caso de otro riñón ilíaco que está casi subidito, pero que le falta un poquito. En este caso es el izquierdo, la supraizquierda está alargada y el riñón izquierdo que quedó a mitad de camino, ilíaco. Y yo ese lo llamo ilíaco, una cuestión de costumbre. Acá hay un riñón derecho pelviano único, es una foto vieja, es un riñón único pelviano derecho ectópico, y el otro no existe. Bien, el riñón herradura, acá se fusionan los polos renales, habitualmente se fusiona el polo inferior y tienen habitualmente pueden estar unidos por parénquima o a veces como por una banda. Acá tenemos en este caso una ectopía renal cruzada y fusionada, el riñón cruza al otro lado y se fusiona. Bien, acá tenemos la ectopía renal cruzada y fusionada. Bien, acá se juntan y se unen los dos polos. Tenemos otro caso de ectopía renal
cruzada, pero que se tocan, pero no se fusionan. Acá llega, la suprarrenal izquierda está alargadita, acá está el otro riñón, cruza de lado, lo está tocando, pero no se termina de fusionar. Acá lo vemos en la semana 29 y acá en el recién nacido, como los riñones están cerquita, este riñón cruzó al otro lado, pero no se alcanza a fusionar. El tip de esto es ver dónde desembocan los uréteres y cuando no están dilatados es muy difícil de verlos en la etapa prenatal. Por ahí en la postnatal uno se para un ratito viendo la vejiga y vemos dónde desembocan los uréteres, si desembocan los dos del mismo lado o del lado contralateral. Esto es un caso muy raro, son los dos riñones, las dos suprarrenales están alargadas, los dos riñones están ectópicos y a su vez los dos están fusionados por ambos polos y forman una torta renal. Se llama riñón ECAIC, forma una torta renal con la supra que están las dos alargadas. Bien. Vamos en sí a las nefropatías, y las nefropatías en sí, cuando uno habla de nefropatía, se nos viene enseguida a la mente la enfermedad quística renal. La enfermedad quística renal se diagnostica tanto en la etapa pre como postnatal, dependiendo el tipo de patología. Los quistes renales se pueden encontrar en varias enfermedades, algunas que son realmente banales y otras que son realmente graves y otras que son realmente letales. Vamos a mostrar aspectos diferentes de la misma enfermedad. La ecografía desempeña un rol fundamental en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento de esta enfermedad. Hay dos tipos en esto. Por un lado, los quistes, ver los quistes, pero a veces no se ven. Entonces vamos a ver la hiperecogenicidad del parénquima renal. Y a veces los quistes los vemos y los quistes desaparecen y el parénquima queda hiperecogénico. Entonces son los dos grandes signos que yo tengo que buscar en una ecografía, los quistes y la hiperecogenicidad. La clasificación de la enfermedad quística renal está siempre en evolución. Yo le voy a tratar de hacer una más resumida. Entonces, la ecografía que sirve va a medir los riñones, va a ver la ecogenicidad, va a ver los quistes, si son micros, si son macros, si hay uno, si hay múltiples, dónde están, si son corticales, si son medulares, si están por todos lados. A su vez, si están las cavidades renales están dilatadas o no, y si hay alguna otra asociación a otra malformación. Bien, todo esto es lo que vamos a ver hoy. Las enfermedades quísticas renales se dividen en dos grandes grupos, en sin transmisión genética y con transmisión genética. La sin transmisión genética es la displasia renal multiquística, la displasia obstructiva, el quiste simple, tumor quístico y quistes adquiridos de alguna enfermedad. Y las enfermedades quísticas con transmisión genética habitualmente son las ciliopatías, que son toda una banda que vamos a intentar ver. Bien. La primera que vamos a ver, la displasia renal multiquística. Esta no tiene nada que ver con la poliquistosis renal. La displasia renal multiquística no es genética, es una displasia no genética. Algo pasa en el embarazo, que se cierra la arteria y los uréteres, se empieza a dilatar ese riñón a nivel de los cálices y forman todos quistes. Habitualmente es unilateral. Es más frecuente en el varoncito, y cuando es bilateral es mortal. Bien. ¿Cómo es el aspecto ecográfico? Voy a ver un riñón normal o aumentado de tamaño porque está compensando y el otro lleno de quistes con un parénquima totalmente blanco, totalmente displásico, avascular. Eso hace el diagnóstico de la displasia renal multiquística. ¿Con qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial? Con esto. ¿Qué tienen ahí? Ahí tienen, dice, esos son quistes en este feto o no, o es dilatación, una dilatación severa. Le pongo el Doppler. Tengo Doppler. Entonces, cuando tengo Doppler, yo sé que eso no es una displasia renal multiquística. Eso es una dilatación. Bien. En la displasia renal multiquística, yo voy a tener esto, grandes quistes, pero no voy a tener parénquima vivo. Como en este caso, tengo un riñón que es normal o aumentado de tamaño y el otro lleno de quistecitos sin flujo, avascular. Entonces, estoy en condiciones de decir que esto es una displasia renal multiquística. Bien. ¿Hay presentaciones atípicas? Sí. Las vamos a ver ahora. ¿Cómo es la evolución de una displasia renal multiquística? Yo tengo un riñón multiquístico que es grande, lleno de quistes, y en la mayoría de los casos, la mitad a los 2 años va a ir desapareciendo. No, en los riñones se van a ir achicando, ese riñón se va a ir achicando y va a ir desapareciendo, sin dejar secuelas. Y el contralateral va a estar grande, va a ser único, va a estar compensando.
Complicaciones son excepcionales, ¿eh? Y lo vamos a ir con economía. Bien. ¿Cuáles tengo de forma más rara? Esta, una displasia renal multiquística segmentaria. Un solo sector del riñón está afectado, como en este caso, el polo superior de este riñón tiene todas estas imágenes quísticas con parénquima displásico avascular. Esto es una displasia renal multiquística segmentaria del polo superior. Hay algunos que plantean si esto fue un doble riñón, no fue un doble riñón, si era un doble sistema o no. No lo sé. En este caso no está demostrado y tengo una displasia renal multiquística segmentaria. Acá tengo en un niño que lo encontramos de grande. Vimos esto, muchos dijeron esto es un tumor, pero yo decía no, no tiene flujo, se biopsió y fue un riñón multiquístico segmentario. Bien, otro caso de otro niño, una displasia renal multiquística segmentaria, también con biopsia, porque da esta imagen llena de quiste con un parénquima totalmente displásico en este sector que es avascular. Esa es la regla vascular. Este es un caso viejito que tengo, pero es raro, es una presentación atípica, un multiquístico segmentario en un riñón en herradura. Que es el bilateral. El bilateral, por supuesto, dijimos que iba a ser avascular, tengo un riñón que no va a funcionar ninguno de los dos, incompatible con la vida. Bien, y esto, otro más raro todavía, que es un riñón en cake, fusionado en línea media, forman una tarta y los dos son multiquísticos. Bueno, uno cuando va viendo muchos casos va viendo todas estas presentaciones que son más extrañas. Como le dije, ¿cómo va a ser la evolución de esto? Habitualmente, cuando el típico, que es único de un solo riñón, va a ir disminuyendo de tamaño y vamos a terminarlo viéndolo así. Se van a ir atrofiando los quistes y el parénquima se va atrofiando o hipotrofiando y cuando le hacemos la gamma cámara va a quedar un solo riñón funcional. Bien. Pasamos a la otra entidad. Entonces hablamos del riñón multiquístico. Ahora vamos a hablar de la displasia renal quística. Para que exista displasia renal quística, tiene que haber una uropatía que sea obstructiva. Tiene que haber una obstrucción, o en la pelvis, o en el uréter distal, o en la uretra. En algún lado tiene que haber una obstrucción. O tiene que haber un reflujo, algo que le produzca daño al riñón. Y ese daño se va a llamar displasia. Y la displasia la vamos a ver de dos maneras. O con un parénquima blanco, con un parénquima ecogénico, o lo vamos a ver con pequeños quistes. Por eso lo llamamos displasia renal quística, porque habitualmente tiene quiste. Cuando vos ves un riñón blanco con quiste y una uropatía obstructiva, o uno ve que hay una obstrucción, una dilatación, estamos en condiciones de decir es una displasia renal quística. Si la afectación es bilateral, el pronóstico es malo, porque va al oligoamio y el anamio, y tiene muy mal pronóstico. Bien. ¿Cómo evoluciona una displasia renal quística? Bueno, primero hay que sacarle la noxa. La noxa es o la obstrucción de la pelvis o la obstrucción del urétero o el reflujo. Entonces hay que tratarlo de la manera en la vía postnatal. Acá tengo un típico ejemplo de una displasia renal quística. Tengo toda una dilatación del árbol urinario completo. Ustedes ven que yo hablo de dilatación, nunca hablo de uronefrosis, hidronefrosis. Yo no uso más todas esas palabras. Yo siempre hablo de dilatación de la vía urinaria. Acá tenemos una vejiga que es típica, la imagen en ojo de cerradura con una uretra dilatada. Acá tenemos una reconstrucción muy bonita de una resonancia. Y acá estamos hablando de una displasia renal quística secundaria a una obstrucción distal de una valva de uretra posterior. Acá lo que tengo cerradito es la uretra. Entonces, todo esto está dilatado y el parénquima empieza a afectarse. ¿Y cómo se afecta? Con esos pequeños quistes que tengo acá. Tengo un parénquima renal que está finito, ven que está blanco, entonces yo tengo un parénquima fino, un parénquima blanco y un parénquima con pequeños quistes, y veo que hay una probable obstrucción, estoy en condiciones de decir, este riñón tiene una displasia renal quística. Miren qué bonitas las reconstrucciones de resonancia, parece una verdadera uretrohidronefrosis, parece una verdadera cisturetrografía, perdón, y es una reconstrucción por resonancia. Y miren acá, con las reconstrucciones podemos ver
Acá estamos navegando dentro de esa vejiga, de ese feto, por medio de la reconstrucción virtual de la resonancia. Como veo acá al fondo, la uretra que tiene la valva, que está tapada, y como tengo toda esta vejiga por dentro de paredes gruesas, una vejiga toda mamemlonada, toda obstructiva, y la valva hacia el fondo. Cuando yo tengo esa valva y sé que está obstruido, y esto es una obstrucción bilateral, y tengo una displasia renal quística obstructiva bilateral, voy a ir a estudiar por resonancia cómo están esos pulmones, qué capacidad pulmonar tengo, porque si no acá tengo un oligoamio severo, la edad gestacional es temprana, ¿y qué le va a pasar al feto? No va a desarrollar sus pulmones, y va a ser quizás grave porque va a tener una hipoplasia pulmonar. Como toda una cosa lleva a la otra. Bien, en la displasia renal quística, en este caso nació el chico, tengo la valva de uretra posterior acá, en la uretrocistografía, acá estoy haciendo la ecografía, ven que el parénquima está finito, blanco, con quistes, de un lado y del otro, y una vejiga de paredes gruesas. Acá tengo, miren, la cisturectografía. Entonces estoy en condiciones de decir que esto es una displasia renal quística obstructiva. Y acá tengo otra, que lo que había era una estenosis uretropiélica, o sea, ahora tengo una estenosis más cerquita del parénquima renal, con un parénquima renal que está finito, que está blanco, que está ecogénico. Y mire, a lo largo del embarazo, ese riñón empezó a funcionar menos, porque acá mire la gran dilatación que tenía y acá menos. No es que se curó, es que está displásico. Entonces este riñón no está formando orina. Entonces se fue achicando esa pelvis renal. Acá tenemos otra en etapa prenatal. Acá el bebé está haciendo pis normalmente. Acá no tengo una obstrucción de la uretra, acá lo que tengo es una obstrucción más alta. Y un parénquima que está finito, que está displásico. Un parénquima bien finito, un parénquima bien displásico con pequeños microquistes en su interior. Bien, y acá nació el chico en la etapa postnatal y ese riñón no va a funcionar más. Por lo tanto, tengo un riñón que es pequeño, ecogénico, lleno de pequeños quistecitos y dilatado. Hacemos la uretrocisto es normal, no había reflujo asociado. Bien, ahí ya vimos entonces dos patologías. La displasia, el riñón multiquístico y la displasia renal quística obstructiva. Vamos a pasar a algo, a otro, al quiste renal único. Ustedes lo conocen como quiste renal simple porque en el adulto, todo el mundo que hace una ecografía de adulto sabe que hay quistes simples y le decimos quiste simple, quiste simple. Yo en la etapa prenatal, personalmente le saqué la palabra quiste renal simple y le digo quiste renal único, nada más, porque no me parecen simples. El quiste renal único no tiene nada que ver con el quiste renal del adulto. Es rarísimo, es excepcional. Habitualmente son asintomáticos. Y acá tenemos un quiste, acá tenemos un feto con esta imagen quística con un quiste renal único. ¿Por qué le digo quiste renal único? Porque estoy en una etapa fetal, yo no sé si después no me va a aparecer otro quiste y en el otro riñón. Entonces ahí cambió totalmente el panorama. Pasó de un quiste renal único a una enfermedad probablemente genética que tenga quiste en los dos riñones. Yo hoy estoy viendo uno. Y por ahí es la entrada de una enfermedad genética y no lo sé. Por eso digo quiste renal único. Hoy veo un quiste renal único en esta etapa fetal. Miren qué lindo se ven estas imágenes. Estos son con los traductores de alta definición. Y cuando el paciente está, el dorso está bien alto y la paciente flaquita, miren qué lindo se ve, son los traductores que uso para verlo. Y acá tenemos la típica imagen de quiste renal único del niño. Acá ya nació y tengo este quiste renal único. Perfecto. Bien. Y mire este quiste renal único. Es un quiste renal único en un niño y tenía 85 centímetros cúbicos. Y después le hicieron una tomografía, no sé para qué, porque no tiene ningún valor hacer una tomografía, un quiste renal único. Pero de 85 pasó a 130. Miren cómo va creciendo. Y esto de simple no tiene nada, porque este niño juega al fútbol, juega al rugby, se le puede romper ese quiste y hacer un trauma con ruptura de quiste. O sea que de simple no tiene nada. Muchas veces en los niños estos quistes renales únicos van creciendo. Bien. Entonces vimos las enfermedades quísticas sin transmisión genética. Vimos estas tres que son las más importantes. Tumor quístico no le voy a mostrar, son raros. Y los quistes adquiridos después, por ejemplo, de un urémico hemolítico y todo. Bien, vamos a pasar a las ciliopatías o las de origen genética. Las ciliopatías son pequeñas antenitas que tenemos en la célula que le dan información a la célula. Cuando esas antenitas de GPS, esa antenita de Starlink funciona mal, la información a la célula llega mal y forma quistecitos. Y los quistecitos se pueden formar en cualquier parte de la economía. Si bien afecta a los riñones con quistes renales, también puede afectar
a dar las manos y dar una polidactilia, dar una fibrosis hepática, sordera, obesidad, a un montón de otras cosas. Se llaman ciliopatías. Cada día hay más, hay 200, 300, miles. Yo les voy a mostrar las más frecuentes. Las más frecuentes son, la primera, la poliquistosis renal autosómica recesiva, que antiguamente lo llamábamos riñón en esponja, es una enfermedad renal microquistes. Hay múltiples pequeños quistes que casi no los ven y dan unos riñones grandes que llamaban en esponja. El gen productor, hoy el estudio para hacer este diagnóstico es por genes, el PKHD1, el cromosoma 6P, es siempre bilateral y siempre simétrico. Y vamos a tener dos riñones grandes, aumentados de tamaño, con quistes de 2 milímetros aproximadamente. No lo van a ver. Bien. Y los quistes van a estar afectados a los túbulos colectores del riñón. Por eso, los riñones van a estar afectados en la parte medular, en la parte central. No vamos a tener tantos quistes periféricos, sino que vamos a tener quistes centrales. Pero va a haber tantos quistes que el riñón se va a agrandar y vamos a perder esa diferenciación córtico-medular. Y acá te les presento. Pero a lo largo de la vida nos hemos dado cuenta, antes cuando yo era residente, no hace mucho, nosotros decíamos, poliquistosis renal autosómica recesiva, el paciente va a entrar en insuficiencia renal el feto, va a haber un oligoamio y el feto se va a morir. Y van a nacer y se va a morir. Los riñones esponja, los niños no viven. Bien. Pero después hemos visto que había de esta autosómica recesiva y los niños vivían y no se morían. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay formas mayores y formas menores. Las formas mayores son estas, 35 semanas de edad gestacional de amenorrea, múltiples quistes muy pequeños en el interior, en el seno renal, con vascularización y son graves. Muchos tienen muerte in útero o al nacimiento, dan un oligoamio porque entra en insuficiencia renal. Acá tenemos a la semana 16 ya los riñones estaban grandes y a la semana 24 como estaban gigantes, casi los quistes no se ven y un oligoamio total. Esta es una forma grave, una forma severa. Acá tenemos otra donde le hicimos resonancia para valorar el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar estaba pequeño. Acá tenemos otro caso de una paciente de 29 años, primigesta, y los riñones prácticamente gigantes y sin líquido amniótico. Le hicimos la resonancia y había una marcada hipoplasia pulmonar. Bien, esa era la típica. Pero nos encontramos con estos otros, con una poliquistosis renal autosómica recesiva, que no hay oligoamnios, o que el líquido amniótico está normal o que está ligeramente disminuido, que son riñones no tan grandes, y es 50%, y lo llamamos forma moderada, una formita moderada. Acá tenemos otra recesiva con líquido amniótico normal, y acá tenemos los riñones en la etapa fetal, cuando nace el niño. Y estos habitualmente, como les dije antes, se acompañan también de problemas, van a ser problemas hepáticos, muchos de ese. Y por esto lo llamamos enfermedad hepatorrenal. En este caso, este niño a los 7 meses le hicimos el cariotipo y dio positivo para una poliquitosis autosómica recesiva. Acá estaban los genes que estaban afectados. A los 18 meses lo seguimos viendo y a los 18 meses miren cómo el parénquima hepático se puso heterogéneo, empieza a haber una fibrosis periportal y empieza a haber múltiples quistes a nivel hepático. Lo seguimos este año, este niño ahora tiene 5 años, mire cómo fue cambiando la forma de los quistes renales, pero si ustedes ven, siempre los quistes son centrales y no afectan tanto el parénquima periférico. ¿Por qué? Porque es una patología del tubo colector. Y a veces quistes, le hicimos la elastosono de tanto del hígado como del vaso, y bueno, era patológico. Bien. Y para complicarlo un poco más, esta es la forma más rara de la poliquistosis renal autosómica recesiva, olvídensela, pero yo se las muestro, que tiene una inversión de la diferenciación córtico-medular y tienen estas imágenes ecogénicas en el borde de las pirámides. Yo vi poquitos casos y fue también una recesiva, una forma de presentación más rara. Bien. Ahora vamos a ver la otra, la autosómica dominante. En la autosómica dominante hay una historia familiar habitualmente de quistes renales. El abuelo lo tuvo, el padre lo tuvo, el abuelito se murió, el padre fue a trasplante renal, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto habitualmente son riñones, la etapa fetal normal, que uno no ve nada, nace el niño, los niños normales, hay una historia familiar, y en la tercera década de la vida empiezan a jorobar esos quistes y, y empiezan a dar síntomas, y los pacientes de esa edad empiezan en una insuficiencia renal crónica. Bien, tenemos dos formas, las formas leves o moderadas y las formas mayores. Acá los quistes no están en los túbulos colectores, los quistes aparecen en cualquier lado. Entonces los quistes me van a aparecer corticales y medulares, pueden aparecer en cualquier lado. Bien, le dije que había dos formitas, una forma moderada, donde los riñones pueden aparecer un poquito más ecogénico, un poquito más grande, el líquido amniótico va a estar normal, tiene muy buen pronóstico, uno no ve absolutamente nada, si hay una historia familiar y los va a ir controlando todos los años al paciente a ver a cuándo le aparecen los quistes. Y tenemos una autosómica dominante de forma severa, en este caso en un feto, donde teníamos los dos riñones, había toda una historia familiar de dominante, donde vemos estos riñones que están grandes, que están ecogénicos, uno puede decir que hay algunos quistes y ya estaba en oligoambos. Entonces esto ya sé que es una forma severa de presentación de la dominante. Acá seguimos en control y tenemos ya, empiezan a haber quistes. Y si yo ya en la etapa fetal veo estos quistes, ya sé que esto va a ser severa. Y acá tenemos, miren, los quistes, el parénquima está flujo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser severa? Porque este chico me va a entrar en insuficiencia renal no a los 30 años, me va a entrar a los 4 o los 5 años. Esta vez se puede sangrar adentro y puede haber un nivel de sangre de líquido líquido. Y esta es la presentación habitual, una poliquistosis autosómica dominante de forma leve moderada, que la ecofetal fue normal y que yo a los 10 años le hago la ecografía y empiezan a aparecer los quistes tanto medulares, corticales, etc. Esta es la forma de presentación habitual. Bien. Ya vimos dos, vamos a esta. Esta es una mutación HNF1 beta y es la causa más frecuente de riñones hiperecogénicos en el feto, es autosómica dominante. Por supuesto que el diagnóstico lo va a hacer la genética. Hoy todo esto lo hace la genética. Simplemente yo veo en un riñón fetal los riñones un poco más grandes, un poquito hiperecogénicos. Y a veces puedo encontrar quistes o no, y a veces puede ir a la hipoplasia. Y tengo esto, y tengo dos riñones un poquito más grandes, un poquito ecogénicos, con algunos quistes corticales. Y yo no puedo decir qué es esto, y sí lo va a decir el estudio genético. Acá tengo otro caso. Habitualmente esta enfermedad está asociada a otras enfermedades del aparato urinario, como en este caso a un reflujo. Bien, pasamos a otra, la enfermedad glomeruloquística. Es una enfermedad rara, autosómica dominante, que habitualmente se puede acompañar en algunas patologías como el Cornelia de Lange, en el Meckel-Gruber, en otros. Bien. O también pueden aparecer en enfermedades renales de tipo obstructiva. ¿Y qué característica tengo en la glomeruloquística? Los quistes son periféricos. El riñón está de tamaño normal o un poquito aumentado y los quistes son corticales, son periféricos. ¿Ven? Están en toda la periferia. ¿Por qué? Porque son quistes de la cápsula de Bowman. Van a estar todos periféricos. Miren este caso, qué hermoso. 30 semanas, diagnóstico de displasia renal glomeruloquística. Venía con un diagnóstico de displasia renal multiquística, pero para mí era una glomeruloquística. ¿Ven? Todo, en relación, miren cómo fueron todos los riñoncitos. Tenía el otro riñón normal. ¿Por qué? Porque muchas glomeruloquísticas no son genéticas, sino que están acompañadas de una enfermedad urinaria. En este caso, un reflujo. Acá tenemos otra la misma glomeruloquística. Este riñón va a la hipotrofia después. Bien. La nefronoptisis, otra de las genéticas, recesiva, heterogénea, 6 genes. Y bueno, la imagen, si ustedes empiezan a ver, son todas muy parecidas una con otra. Yo les muestro este caso una nefronoptisis con múltiples quistes por todos lados y asociada a algunos síndromes. Las sindrómicas, les voy a mostrar las sindrómicas más frecuentes. El Bardet-Biedl, que tenemos es recesiva, una de 140.000, puede afectar 17 genes. Van a tener dos riñones grandes, hiperecogénicos, con quistes, con un cerebro que va a estar normal y el feto va a tener polidactilia en manos y en pie. A veces tienen cardiopatía asociada, diabetes, algunas anomalías de los dientes, tienen situs inversos, etc. O sea, es un síndrome más complejo.
Acá tenemos un Bardet-Biedl en el seguimiento, semana 28, semana 32, esos quistes, esos riñones que están grandes. Había una polidactilia con un cerebro normal, esto a los 10 días de vida y a los 2 meses de vida, porque este niño vivió, cómo fue evolucionando esos riñones. Y este mismo paciente a los 6 meses de vida. Este no fue letal, un Bardet-Biedl. Bien, el Meckel-Gruber es autosómico recesivo, también 15 genes. ¿Y qué diferencia voy a tener acá? Acá va a haber una afectación renal severa, pero lo que voy a tener es una gran malformación del sistema nervioso central. En el Meckel-Gruber voy a tener esto. Habitualmente voy a tener un gran encefalocele. Voy a tener encefalocele, salida de cerebro, como en este caso, o a veces grandes dilataciones. Y ya en esta semana 24 yo veo un encefalocele. Y cuando ustedes ven un encefalocele, el diagnóstico es fácil de ver, vayan urgente a ver los riñones. Si tiene encefalocele y tiene los riñones grandes, ecogénicos, con pequeños quistes, pueden asegurar que eso es un Meckel-Gruber. Acá tenemos una gran ventriculomegalia con ruptura, una gran malformación cerebral, con agenesia del vermis cerebeloso, etc. 2 riñones grandes, ecogénicos con oligoaños, probablemente estemos ante un Meckel-Gruber. Acá le hicimos la resonancia, el cerebro y cómo son esos riñones grandes llenos de pequeños quistes. Bien, en el síndrome de Schubert, también es una afectación del sistema nervioso, y la nefropatía es una frecuencia mucho más rara. Esta afecta a 22 genes, y también tiene una característica que son 2 riñones grandes, llenos de quiste, que me va a dar un oligoamio severo. Mire lo que se ve en la resonancia, estos microquistes, y hay una agenesia del vermis cerebeloso, y el tronco va a tener dando esta forma de como una muela, se llama el signo del molar. Entonces, con esto ustedes pueden estar a favor de un síndrome de Schubert. Por último, las 2 más raras, la displasia tubular renal, que da también oligoamios a la semana 20, autosómica recesiva, riñones que son, acá hay una ausencia o una displasia de los túbulos renales. A los 3 meses de vida, estos niños cómo van formando esas masas quísticas. Y la oligonefronia congénita, que la oligonefronia congénita son 2 riñones, que son 2 riñones pequeños, que no crecen, que tienen muy poca cantidad de nefronas, y habitualmente es una enfermedad grave, donde hay oligoamio, y acá tenemos 2 riñones chiquititos, ecogénicos, y el diagnóstico termina siendo por biopsia. Bien, esta es la diapo más importante que tiene que ver de toda la charla, que es todo lo que yo le dije, cómo podemos hacer un esquema para resumirlo. Y entonces, dentro de las nefropatías fetales tenemos las enfermedades quísticas genéticas, que les mostré, la poliquitosis recesiva, la denominante, la nefroquistis y la glomeruloquística, todas las sindrómicas, que les mostré las más frecuentes, las no genéticas, la displasia renal obstructiva, la multiquística y el quiste simple o quiste único, y la hipodisplasia renal congénita, que acá también ponemos la HNF1, la displasia tubuloquística y la oligonefronia congénita. Esa es la diapo que más tienen que tener ustedes al costadito para tratar de ubicarse. Les dura poco tiempo porque estas clasificaciones van cambiando día a día. Así que bueno, le hice un repaso de las nefropatías, que sé que son difíciles, que sé que son complicadas, que todo el mundo se asusta cuando ve los quistes y confunde el término multiquístico con poliquístico. Y bueno, quizás algún día tengamos que cambiarle nombre a esto para hacerlo un poco más sencillo todo esto. Pero bueno, por ahora es así. Bueno, Peli, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna duda o algo para compartir. ¿Qué van a tener dudas? Esto es para ir al psiquiatra. Vamos a ver si alguna que podamos sacar por acá. Bueno, somos casi 40, la verdad que estuvo muy lindo. Agradecer a todos los que participaron. Si alguien tiene dudas, por favor la escriben. Hasta acá quedó clarísimo. Sí, uno trata de hacerlo lo más, y ese esquema final, como para que uno tenga en la cabeza cuando uno está con eso y saber si es hereditario o no, y bueno, ir ubicándose un poquito porque es realmente compleja, es realmente compleja. A mí me llevó mucho hacer
ese dibujito final. Y bueno, no sé si todo el mundo está de acuerdo con ese dibujito final, pero es el resumen que hice después de haber leído mucho este tema. No, aparte es súper didáctico, la verdad que yo creo que por eso no hay dudas. Muy buena concurrencia, como siempre vos atraes mucha gente para aprender. Así que bueno, agradecerte mucho, Peli. Bueno, bueno, gracias y nos vemos la próxima. Nos Ah, vemos la próxima. mañana tenemos a que quiera venirse a Salta, mañana tenemos una jornada de fardita en Salta, donde vamos a hablar de dermatología, así que el que quiera venir está invitado, se viene rapidito a Salta, hace mucho frío, traigan abrigo y nos vemos mañana. Perfecto. Bueno, por mi lado nos vemos mañana. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Chao, Peli, chao. querida. Chao, chao.